El tiempo del placer había acabado para ella. Hannah se sentaba con aire taciturno en el sol vespertino del taller de las tías y cosía los retazos de la cara del príncipe Alberto. Nunca más volvería a sentir el peso de un hombre, la presión de su pecho contra el suyo, los sonidos, los olores, los roces, la proximidad, que esto es el entrecejo del príncipe Alberto, no la barbilla. La señorita Minnie arrebató el tejido de las manos de Hannah. La señorita Minnie estaba muy cascarrabias aquel día. Hannah se cambió de silla y se sentó cerca de tía Spring. ¿Me enhebra la aguja, querida?, le pidió ésta. La primera vez que Hannah había abandonado a Dougal, y con él las relaciones sexuales, se había comportado estoicamente porque, ahora se daba cuenta, había sido demasiado torpe como para percatarse de lo que estaba dejando atrás. Ahora lo sabía. El roce de la barba matutina cuando él le lamía los senos. La textura del vello áspero en las manos. Cuando ella le acariciaba el pecho. Hebras sedosas de su melena le cosquilleaban el rostro. Cuando él la besaba. Y Dougal había permitido que Charles le cortara el pelo. Para tener un aspecto correcto ante su majestad, había dicho Charles. Muy a pesar de ella, pensó Hannah. Ese color no, querida. Tía Spring señaló el hilo de oro. Este otro. ¿Qué tiene en la cabeza? Hannah parpadeó. No importa. Tía Spring le dio un empujoncito. Le pediré a una de las doncellas que me enhebre la aguja. Hannah se dirigió hacia los telares. Pero si Dougal había sido feliz aquellos últimos 4 días, Hannah había visto, maldita la gracia, pocas muestras de ello. Por el contrario, parecía demacrado, como si tuviera poca paz y aún menos sueño. Eso era lo que esperaba Hannah, que fuera desgraciado. Esperaba que cada vez que la viera en la mesa del desayuno, cada vez que la oyera llamar a las tías, cada vez que pensara en ella, se sintiera culpable, afligido, enojado, pero no podía mentirse a sí misma. En realidad, lo que quería que sintiera eran los tormentos de la carne. Esperaba que la mirase y la verga le empinara y se le hinchiera. Dios sabía que Hannah se había vestido para alentar los ingobernables instintos de Dougal. Cada noche se quedaba despierta hasta tarde, dando puntadas a sus camisones, bajando los escotes, entrando las cinturas, añadiendo un volante de encaje a las enaguas o a los pololos. Cada día se aseguraba de que él se fijara en el escote, en el tobillo, en su sonrisa. Dougal nunca sabría lo que sufría cuando lo veía, e imaginaba lo vacía que siempre estaría su carne, pensaba en cómo se marchitaría y se haría vieja sola, sin el consuelo de un marido, de un amante, de Dougal. Los pedales golpeaban a un ritmo infernal y las lanzaderas volaban mientras Isabel y tía Ethel tejían los últimos retazos del tapiz de la reina. Los hombros de las ancianas se movían, tenían los ojos inyectados en sangre, pero los labios firmes demostraban su determinación. En 2 días, justo antes de las 12, la reina Victoria llegaría en un vagón acondicionado para la realeza. Con ayuda de las doncellas, que iban en su busca y les acercaban cualquier cosa que las tías pudieran necesitar, y de Hannah, que organizaba y les echaba una mano, el tapiz estaría acabado y colgaría de la pared del salón grande, majestático y en todo su esplendor. Hannah estaba satisfecha de haber cumplido su cometido, y en los interludios imaginaba, con la más débil de las sonrisas, cómo podía atormentar aún más a Dougal. Tenía que darse prisa, faltaba poco tiempo, con todo, para abandonar el castillo Raeburn. Faltaba poco tiempo para volver a ver a la reina, para que le presentaran a los Burrocks y les dijera quién era ella. Entornó los ojos. Sería mejor que Dougal le diera por las buenas el fajo de cartas de amor como prueba de su parentesco o se vería obligada a quedarse hasta que lo hiciera. Hannah rió amargamente. El telar de tía Ethel aminoró el ritmo. ¿Qué le hace tanta gracia, querida? Hannah se quedó mirándola. ¿Cómo? Tía Ethel le dio un retal de tejido que pronto colocarían en el tapiz. Querida, sus bordados son tan delicados. Minnie ha dibujado una corona para que la bordemos en el tapiz. ¿Le gustaría trabajar en ella? Claro que sí, señora, estoy aquí para ayudarlas. Hannah cogió el tapiz y hundió la aguja ya enhebrada en el tejido.
Dougal le entregaría las cartas de amor que su padre había escrito a su madre porque había dejado bien claro que haría cualquier cosa para desembarazarse de ella. Según Dougal, ella le había abandonado, no había intentado realmente hacer que su matrimonio funcionara. Lo cual sencillamente demostraba que ese hombre tenía una venda en los ojos, pues ella había hecho todo lo posible para que su matrimonio funcionara y nada de lo que él había dicho le había generado la más mínima duda de que sus esfuerzos habían sido supremos. Sin duda. Ni la menor duda. La culpa de todo era de él. Siempre. Querida, ¿qué está haciendo? Se supone que debe ser una corona de oro macizo y no una pepita de oro. Tía Ethel le quitó de las manos el tapiz mientras Hannah parpadeaba atónita. Una rápida mirada demostraba que su bordado era poco menos que perfecto, sí, pero ella consideraba que las tías estaban siendo considerablemente desagradecidas con sus esfuerzos por ayudarlas. Bueno, quizá había estado un poco distraída, pero seguramente. La lanzadera de tía Isabel aminoró el ritmo. Señorita Setterington, querida, ¿puede irse a cualquier otro sitio? Me irrita cuando se queda aquí sentada en estado contemplativo. Espabile, muchacha. La reina está al llegar. Hannah dirigió su atención a tía Isabel. ¿La irritó? Algo en su expresión debió de alarmar a las dos ancianas, porque tía Ethel murmuró. ¿Lo ves? Ya lo has conseguido. Tía Isabel gesticuló con las manos. No, no, no es irritar. Es solo que cuando tengo un poco de hambre todo me irrita. Y tía Isabel debe de estar hambrienta porque ha estado tan enfurruñada como el gato del coronel, dijo tía Ethel. Me haría un favor, señorita Setterington, si fuera a buscar a la señora Trenchard y comprobara que está preparando el té. ¿Una de las doncellas? No, ninguna de las doncellas. Tía Isabel se refrenó. Quiero decir, le juro que las doncellas se dan un paseo, con las mentes en sus desbaratados asuntos amorosos, y nunca transmiten el mensaje, y estamos desfallecidas de hambre. Por favor, señorita Setterington. Confiamos en usted. Aquello tenía sentido para Hannah. La señorita Minnie y tía Spring se pusieron en pie, se acercaron a los telares y la observaron salir de la habitación en busca de la señora Trenchard. Camina bien, anunció tía Ethel. El tobillo le ha sanado bien. Sí, pero está amargada. Tía Spring levantó la aguja con el hilo de oro colgando. Ahora tenemos a Dougal y a Hannah amargados. He tenido que repasar todo el trabajo que ha hecho durante los últimos 2 días y no tenemos tiempo para eso. La voz de la señorita Minnie era de absoluta exasperación. Juraría que cuando se torció el tobillo perdió la razón, comentó tía Ethel. Tal vez deberíamos sentarlos a ambos y soltarles un buen sermón, dijo tía Isabel contrayendo la barbilla. Tía Spring dio unas palmaditas en el hombro de tía Isabel. Vamos, querida, no debemos entrometernos. Si debemos, opinó la señorita Minnie. Si no vuelven a ser ellos mismos pronto, definitivamente nos entrometeremos. Las convenció a todas con una mirada franca. Por favor, recordad mi convencimiento. Minnie, te lo dije, eso es lo más agradable que he oído nunca, repuso tía Ethel. Nunca apuesto a menos que esté segura de tener la razón. La señorita Minnie esbozó una sonrisa de profunda complacencia que rara vez empleaba. Ahora, volvamos al trabajo, señoras. Tenemos que acabar el tapiz de la reina. Charles vio a Hannah bajar la escalera. Señorita Setterington, tengo un mensaje para usted de parte de su señoría. Hannah miró de arriba abajo a la ayuda de cámara de Dougal. Estaba un escalón por debajo de ella, ofreciéndole una magnífica visión de su calva. Últimamente le había estado rondando mucho. Lo había sorprendido observándola mientras caminaba por los pasillos, lo había visto vigilándola mientras hablaba con Seaton, incluso la había acompañado desde su dormitorio hasta el salón del desayuno. Si hubiera estado de humor como para preocuparse por ello, aquella tonta y obsesiva vigilancia y su presencia constante le habrían molestado. Pero ¿qué importaba que su antiguo enemigo la odiara por no abandonar a su amo, tal como él mismo le había ordenado? Muy pronto se iría y Charles encontraría para Dougal una verdadera esposa, una esposa que fuera inocente, sumisa y respetuosa.
y estúpida, y fea, y estéril, con una vena mezquina oculta. Aquella idea la hizo sonreír para sus adentros. Pensé que su señoría había salido a inspeccionar los jardines. Luego deseó haber tenido la boca cerrada porque si no le importaba, no tenía por qué recordar las obligaciones de Dougal. Oh oui, Mademoiselle Sadoinken, pero una de las doncellas me ha entregado esto y me pidió que se lo diera a usted. Le dio un papel doblado. Como sabe, mi vida es servirle a usted y al amo. Hannah se preguntó si una sonora carcajada estaría totalmente fuera de lugar. Luego pensó que requería demasiado esfuerzo. Muy bien. Aceptó la nota de mala gana y la guardó en el bolsillo del delantal. ¿No va a leerla? No está sellada, de modo que estoy segura de que ya la ha leído. ¿Qué dice? Charles se puso firme de un salto. No leo las cartas del amo a su querida esposa. Chist. Hannah miró a su alrededor. En uno de los escalones superiores una doncella fregaba y enceraba. En el pasillo un criado colocaba una escalera, para limpiar el polvo de la cornisa. Si habían oído a Charles identificarla como la esposa de Dougal, no dieron muestras de ello. Madame, no podemos guardar su título en secreto. Todo el mundo debería saberlo, y pronto. No hasta que me haya ido. Usted no se irá. Claro que me iré. Charles se acercó a ella y bajó la voz. Su señoría no puede casarse con otra mujer debido a los vergonzosos rumores de su asesinato. Si se divorcia de él, será caro y penoso, y él tampoco se podrá casar. Así que, en cualquier caso, debe usted quedarse. Hannah observó cómo le temblaban los expresivos orificios de la nariz. ¿Charles quería que se quedara? Qué raro. Sin embargo, ¿por qué iba a decirlo si no era cierto? Sabía la respuesta. Ella quería irse y Charles convertía en política desear lo contrario a su voluntad. Hannah rebufó. Eso es completamente impropio de una dama, le amonestó Charles. Tengo que encontrar a la señora Trenchard. Dando la espalda al pomposo cretino, bajó corriendo la escalera. En la nota, su señoría le expresaba su deseo de verla inmediatamente, gritó Charles. Hannah caminó hacia atrás por el pasillo para decirle, él no siempre consigue lo que desea. Si de mí dependiera. Dobló la esquina y, al entrar en el gran vestíbulo reluciente, la voz de Charles se esfumó. ¿Siempre tenía que decir la última palabra? Sin embargo, aminoró el paso. Le azuzaba la curiosidad. ¿Por qué le había enviado Dougal una nota? La sacó del bolsillo. Apenas había hablado con ella en los últimos días, y ahora se había tomado la molestia de escribirle una nota y enviársela desde los jardines. ¿Qué significaba aquello? ¿Era aquello un drástico intento de desembarazarse de ella antes de que llegara su majestad, o tal vez ansiaba pedirle perdón o suplicarle que se quedara? Con mucha cautela, como si la nota fuera un perro que pudiera morderle, desdobló el papel y leyó el sencillo mensaje. Hannah, ven a la habitación de la torre del ala este. Tengo una idea para la visita de la reina y deseo consultarla contigo. No era un insulto ni una súplica. Se quedó contemplando la fina caligrafía negra. Era solo una petición para que le ayudara. Consultarla con ella. Consultarla contigo. Dougal nunca había querido consultar nada con ella. Entonces, ¿qué significaba aquello? ¿Era una especie de disculpa? ¿Quería estar con ella a solas para suplicarle que le perdonara? Qué raro le parecía aquello. ¡Qué absurdo! Pero le gustó la idea de que Dougal le suplicara, así que Hannah volvió sobre sus pasos. Claro que no pensaba perdonarlo. No merecía su perdón, aquel hombre estúpido la consideraba la principal responsable de su separación. Y no era cierto. Sencillamente no era cierto. Al acercarse a la escalera buscó a Charles, pero había desaparecido. Soltó un suspiro de alivio, no quería que supiera que había cedido y había leído la nota de Dougal. Se detuvo y volvió a leerla. ¿Por qué la había citado en la torre del ala este? Hannah pasó ante la doncella de la escalera.
Tal vez a Dougal se le había ocurrido que podía llevar a la reina Victoria hasta lo alto de la torre para enseñarle la vista. Mientras atravesaba los pasillos del ala este, Hannah solo vio a un criado que transportaba un cubo de agua jabonosa. Tal vez Dougal había oído lo mucho que le gustaban a la reina Victoria las leyendas locales. Tal vez se le había ocurrido la descabellada idea de contar la historia de la esposa de Lord Rayburn, una mujer que había amado de manera imprudente. Su marido la había encarcelado y había muerto al saltar desde la torre. No era mala idea. El pintoresco relato probablemente embelezaría a su majestad. Hannah nunca había estado en la torre. El relato de la ira del antiguo Lord Rayburn con su joven esposa era muy parecido a su propia historia, y Hannah había tenido mucho cuidado de ocuparse de sus asuntos sin pisar ese lugar. Pero ahora la puerta de la escalera de la torre estaba abierta, y cuando cruzó el umbral se sintió transportada al siglo XV. Tonterías románticas, claro, pero las tías habían usado la torre del ala oeste durante años, con lo cual tenía un aspecto muy cuidado, al contrario que la torre del este. La torre del oeste tenía yeso en las paredes y una escalera de madera no más vieja que la propia tía Spring. En aquella torre este, la única iluminación llegaba a través de las alargadas rendijas de la piedra, vestigios de los días en que los arqueros rechazaban los ataques. En la media penumbra, la escalera de caracol se pegaba a los rugosos sillares de la pared. Los propios escalones parecían haber visto a Lord Rayburn arrastrando a su novia francesa hasta su prisión. Y a aquella prisión se llegaba no por un descansillo nuevo y una escalera civilizada, sino por una trampilla y una precaria escalera de madera de mano. Toda la estructura parecía estar revestida de una antigua pátina escalofriante. La luz de la cámara superior brillaba solo tenuemente y en su interior lo más seguro era que el fantasma de Lady Rayburn llorara a su amante perdido. Hannah se estremeció. Tonterías románticas, sin duda, pero no le gustaba aquel lugar. Fuera lo que fuese lo que Dougal quería consultarle, la respuesta era no. A la reina Victoria no le gustaría contemplar la vista, no le gustaría oír el relato de la esposa de Lord Rayburn, lo que era más importante, no le gustaría subir aquella precaria escalera. Hannah tampoco tenía ningunas ganas de subir por ella, pero le pudo la curiosidad. ¿Estaba ya Dougal allí arriba? Le sobrevino el recuerdo del accidente y subió cada peldaño tanteándolo con cuidado. Aún le dolía un poco el tobillo, su cautela se iba haciendo más intensa a medida que ascendía. Si Dougal estaba en la torre, ¿no tendría que haber dado muestras de su presencia? Hannah no estaba siendo precisamente silenciosa. Al acercarse al final, le llamó. ¿Lord Rayburn? Luego, mientras ponía la mano en la escalera, añadió, ¿Dougal? No hubo respuesta, pero en la nota no le había dicho que estaría allí cuando ella llegase. ¿Debía haberle esperado al pie de la escalera y subir con él? Con mucho cuidado se aferró a la barandilla y arrancó un crujido al subir cada peldaño. Cuando asomó la cabeza en la habitación de la torre, se dio cuenta de que la cámara era idéntica al taller de las tías en tamaño, pero en todos los demás aspectos estaba abandonada, sin usar, triste y vacía. No había rastro de Dougal. Subió los últimos peldaños. Hasta allí habían llevado algunos muebles desvencijados. Las tablas del suelo estaban desprovistas de todo, incluso hasta de polvo. Las ventanas estaban sin cristal ni cortinajes y solo tenían postigos para protegerse de las inclemencias del tiempo. El techo de paja era más delgado en algunos lugares. El sol caía con exigüidad sobre las motas que vagaban sin propósito. Hannah pensó que ella era una mujer sensata y seria, pero la edad y el vacío alimentaban una pena profundamente arraigada en su alma. Las fauces abiertas de la trampilla le producían dolor en el tobillo y prudentemente la cerró. Moviéndose con el sigilo de un doliente en un funeral, se acercó a la ventana que daba al sur y descorrió el pestillo de los postigos. Se abrieron de par en par y la luz del sol inundó la habitación. El sentimiento de abandono se hizo más intenso. Desde allí divisaba el lado vacío del castillo, en donde no crecían jardines ni paseaba nadie. Aquella torre había pagado el precio de su mala fama. Quiso mirar más allá, ver el panorama que se abría más allá de aquella habitación. Pero recordaba muy bien la caída que había desde la ventana de su dormitorio y aquella era más alta, mucho más alta.
así que retrocedió, y elevó la mirada hacia el horizonte. Vio la neblina azulada del cielo sobre el océano y luego las olas que lamían la playa, las onduladas colinas y los valles y campos que brillaban con el primer brote de la primavera. Podría llegar a hacer de Lancashire su hogar. Podría llegar a amar esa combinación de tierra y mar. No solo era potencial, realmente la amaba. Amaba aquel lugar, y regresaría, si todo iba bien y sus abuelos la aceptaban. Y Dougal estaría allí, en el castillo Raeburn, tal vez casado con otra mujer, tal vez hundiéndose en su propia amargura. Hannah no podía salvarlo. Ni siquiera podía salvarse ella misma. Reclinada contra el marco de la ventana, se cruzó de brazos y contempló fijamente la vista. ¿Cómo odiaba tener que admitirlo? Sin embargo, qué bien le hacía mentirse a sí misma. Lo cierto era, y la ironía era, que las mentiras que se había dicho a sí misma a los 18 años eran ciertas. A los 18 años se había entregado a Dougal porque lo amaba. Y ahora, en el castillo Raeburn, se había entregado a Dougal porque seguía amándolo. No importaba lo furiosa que ella estuviera ni el daño que él le hubiera hecho, no importaba quién era el responsable del fracaso de su matrimonio. Hannah siempre le amaría. El chirrido metálico de una bisagra hizo que se volviera de súbito. Dougal estaba allí, tendiéndole un trozo de papel. «Hannah, ¿qué quieres?», le preguntó, con el ceño tenso y una mirada recelosa. 26. Hannah,